entonces es el contexto geográfico en el cual, para que nos podamos ubicar, ¿cierto?, en el lugar. Allá tenemos Arica, tenemos Perú, tenemos Bolivia, Chile, Putre, Pacoyo, Volcán Tapacá y el Volcán Tacora. Estos volcanes son muy mencionados en todos los testimonios que tenemos. Ya vamos a hablar con respecto a qué podría llegar a significar este asunto de los volcanes, ¿ok? Por lo tanto, creo que es interesante que nos podamos ubicar dentro del contexto en el mapa y ver dónde estamos ubicados. Vamos a acercarnos un poquitito más. En la medida que vamos avanzando, vamos a encontrar que vamos viendo las distancias que hay entre Putre, el Pacoyo, el volcán Tapacá y más hacia el norte, en este caso, el volcán Tacora. Ahí estamos viendo ahora el volcán Tapacá, ya lo vamos a ver de diferentes ángulos, ¿ok? Aquí está Putre, ahí está el regimiento de Putre, ahí está el pueblo de Putre. Ahí tenemos una imagen mucho más ampliada. Aquí estaría el regimiento, aquí estaría el pueblo. Más hacia la derecha vamos a tomarnos ahora con Pacoyo, donde estaría el regimiento Huamachuco. ¿Okay? En esta imagen, yo no tengo claro si esta imagen, porque aquí podemos ver que hay unos edificios desarmados, ¿ok?, pero aún contenidos en algunos. Probablemente ya lo estaban desmantelando el regimiento, que sabemos que lo desmantelaron completo. ¿Ok? Vamos a hablar después de lo que es el polvorín, porque ahí se dieron muchas situaciones. Pero aquí tenemos el volcán Tapacá. Ahora vamos más hacia el norte, hacia el Tacora. Es una zona que está plagada de volcanes, entre paréntesis. Bueno, todos sabemos que la zona de la cordillera, ¿cierto?, hay mucho volcán. Aquí tenemos otra perspectiva, porque según lo que nosotros tenemos informado, el volcán Tapacá, o Nevado de Putre también, que se llama así, se ve sin ningún problema desde el regimiento Huamachuco en Pacoyo. No así el Tacora. Para poder ver el Tacora hay que buscarse en otra ubicación. Se ve desde Putre el Tacora. Pero no siempre, tengo entendido que hay diferentes ubicaciones. Aquí vamos a ver un poquito las distancias que hay desde Putre hasta Pacoyo, que hay más o menos, según lo que nos dice acá el computador, hay casi 7 kilómetros, me parece que es un poco más en realidad. Y vamos a ver cuánta distancia tenemos desde Pacoyo al volcán Tapacá, y nos está diciendo que hay más o menos otros 7 kilómetros. Y vamos a ver también qué distancia hay desde el volcán Nevado de Putre hasta Nevado de Putre, Pacoyo, hasta Putre. Hasta Putre, claro. ¿Ya? Ahí estamos haciendo el triángulo y hay como 10 kilómetros. Claro. Insisto que estas son medidas relativas. También vamos a ver qué distancia hay desde Pacoyo al volcán Tacora. Hasta el Tacora, claro. ¿Ok? Ahí está el Tacora. Aquí nos están diciendo que hay como 55 kilómetros. Esta imagen es muy interesante, la voy a añadir un poquitito, porque nos hace entender un poquito de qué se trata las dimensiones del objeto visto en el año 1983 por Víctor, por Juan Villacustamante, por el otro cabo y por todos los que estuvieron ahí en ese momento. ¿Ok? Podemos hacer una comparación donde el ancho de esta, me parece que son las literas, deberían ser las, ¿cómo le llaman ellos? Las cuadras. Las cuadras, claro. Las cuadras, según los testimonios que hablan de 50 metros de diámetro. ¿Ya? Por lo tanto, si hacemos un círculo, y ahora vamos a darle play de nuevo, ¿ya? Podemos llegar más o menos, el play no funcionó, ahí sí, ¿ya? Más o menos a entender qué perímetro cubrió este objeto, ¿ya?, de lo que es el regimiento. Vamos a verlo ahora mucho mejor. Aquí está el regimiento y aquí tenemos el objeto cubriendo todo esto. ¿Ya? Creo que es una imagen bastante aclaratoria en relación al tamaño del objeto, relacionado con el regimiento mismo. ¿Ok? Y creo que es muy interesante esta comparación que estamos haciendo acá. Nos permite ver, según los testimonios,
qué tamaño más o menos cubrió este objeto en el regimiento. Respondiendo a tu pregunta, Marco, nos llama la atención porque estábamos justamente en el programa de sello de la RTO Chile 2, de nuestro canal sello. Y de repente yo que conozco el caso, ya estábamos todos los CIFAE, pero el caso, como lo conocía yo en ese momento, probablemente no le llamó la atención a nadie más porque desde el punto de vista del conocimiento, ¿ya? Sí le llama la atención obviamente porque era interesante escucharlo, pero yo en mi interior dije obviamente, chupeta, este tipo está hablando del caso del regimiento de Huamachuco. Bueno, sobre la misma, yo quedé en hablar en privado con Víctor y concordamos una reunión en la cual fuimos todos. La ventaja es que tú conoces un caso y en ese momento había cosas que Víctor era imposible que supiera. Partamos por ahí. Porque aunque el testimonio de Bustamante lo publicamos hace 5 años atrás, aproximadamente, o 6, en Televisión Nacional, en conjunto los dos, hubo detalles que en un programa, que no fue ni siquiera un programa, sino que fue para noticias 24 horas, no se pueden dar, ¿ya? En ese tipo de noticias, porque son un par de minutos. Por lo tanto, cuando Víctor nos empieza a hablar, cuando ya lo fuimos a entrevistar, yo me voy dando cuenta que habían detalles que Víctor era imposible que tuviera si él realmente no estuvo ahí. Pero además de eso, a Víctor le solicitamos que nos demostrara que estuvo ahí, ¿ya? ¿Y cuál era la forma? Por medio de su certificado militar, ¿ya? Y le pedimos a Víctor que sacara el certificado. Bueno, y Víctor, el certificado dice, ¿ya?, que estuvo específicamente en el año y en el lugar de Huamachuco. Perfecto, pero mi consulta va, tú tienes dos personas que estuvieron presentes en el... Tres. Tres personas que estuvieron presentes, o sea, pero son del distinto año o el mismo año. No, el mismo año, el mismo momento. Tres personas que vieron, que tienen, presenciaron el fenómeno. Ahora, posterior a estas, ¿cuántas personas o testigos tienes tú y cómo verificaron esos testigos que son parte de la investigación, pero no tienen mucho que ver con estos tres testigos como principales? ¿Por qué te pregunto? Porque como el caso estuvo muy expuesto y tú lo publicaste porque necesitabas testigos, necesitaban testigos para poder seguir armando el caso. ¿Cómo yo, como una persona que quizás, no sé, especulando, el caso va a salir en la televisión, el caso va a tener connotación mundial, el caso quizás mejor van a venir prensa internacional a entrevistarme? Para mí, o para un chico, no sé, es vistoso el que venga un grupo que es investigativo, y venga a mi casa y me empiece a preguntar con respecto a un fenómeno que quizás a lo mejor yo viví. Perfectamente lo podría inventar posterior a lo que yo leí y me enteré. Sí, pero por eso te dije, te estoy entregando un dato. Hay cosas que Víctor, ni siquiera Orlando Serrano, que es el otro testigo que tenemos, podían saber si no estuvieran ahí. Perfecto. ¿Ya? Y eso es claro, ¿ya? De hecho, ni siquiera hemos publicado todavía todos los detalles que Bustamante nos entregó, ¿ya? Víctor, hay cosas que nos ha dicho que no podemos publicarlas, que tienen relevancia con respecto al ejército, ¿ya? Y Víctor nos ha dicho, mira, yo quiero probarle a usted que yo estuve ahí, por esto y esto y esto. Aparte el certificado de servicio militar, ¿ya? Igual pasa, por ejemplo, con Orlando Serrano Valdés. También nos mandó su certificado de militar. Y dice exactamente lo que dice el certificado de Víctor, que estuvo en ese lugar, Huamachuco, en el año y el mes correspondiente. O sea, algo que sabemos, que estos tres testigos específicos que tenemos de referente al Huamachuco en el año 83, los tenemos probados, que estuvieron ahí, ¿ya? Pero hablando de algo muy, muy interesante, es que dentro de nuestra investigación hemos logrado algunos dibujos respecto de este aparato que se posiciona en el regimiento Huamachuco, ¿okay? Le pedimos a algunos soldados que nos dibujaran como pudieran, porque no todos somos buenos para el dibujo, yo soy malísimo para el dibujo, que nos dibujaran como pudieran lo que habían visto.
aquí te voy a mostrar 3 casos diferentes. ¿Ya? Lo interesante de esto, que tú puedes observar lo siguiente. Año 1982, año 1983, estamos hablando del regimiento Huamachuco. Recordemos que no solamente esto ocurre el 83, sino que también el 82. ¿Ya? Y año 1996. Y tú te puedes dar las cuentas de la similitud entre los 3 dibujos, y ojo con esto, ninguno de estos 3 soldados se conoce. Y ninguno vio el dibujo. Eso no Y ninguno ha visto el dibujo del otro. Eso no se ha publicado nada. ¿Ya? Y no lo hemos publicado. Estas son, por ejemplo, parte de la información que nosotros hemos mantenido a resguardo. Y ahora que queremos cerrar el caso, lo vamos a presentar esta información. ¿Ok? Por lo tanto, la similitud es tan grande entre cada dibujo que cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que lo que aparece en el año 82 en el regimiento Huamachuco, que se posiciona también a 50 metros de altura sobre el regimiento, igual que en el año 83, es igual, idénticamente igual a lo que nos dibuja este soldado en el año 1996. Observa. Y esto, ¿qué demuestra? Que efectivamente se vio un objeto que yo no podría decir si es el mismo, pero oye, Tiene una similitud. la similitud es tan grande que uno tendría 2 posibilidades. O era el mismo, o era otro del mismo estilo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros le agregamos color a esto, aquí este color se lo agregamos nosotros según las indicaciones, porque los dibujos tú te das cuenta acá que algunos escribieron solamente el color. ¿Ok? Lo escribieron. Y acá él le agrega color, pero él no y él tampoco. Pero según la descripción, ahora le agregamos nosotros color. ¿Ok? Y si tú te das cuenta, mira, la similitud también en las luminosidades que habrían presentado estos objetos. Hay algo interesante en este sobre todo. Si tú te das cuenta, hay un círculo, 2 y un tercero. Mira este, 1, 2, un tercero. Hay un círculo más grande al centro. Observa aquí. ¿Ya? O sea, del testimonio del año 1982 al 96 son prácticamente una foto. ¿Ok? La única diferencia la muestra Víctor en el año 1983, pero hay que tomar en consideración que estos 2 testimonios que están acá vieron, gracias por el plato, vamos a poner aquí nuestro ovni, ¿ya? Vieron el ovni así, encima de nosotros. Víctor lo ve en este ángulo. Entonces, por eso que viene un poco el cambio de forma de Víctor, ¿ya? Pero si tú lees acá, por ejemplo, donde dice, ¿qué dice ahí? Obscuro. Oscuro. ¿Qué dice acá? No dice nada. Dice con colores. Sí, pero lee, busca algo más. Dice fondo. No sé. Giraba. ¿Graba puede ser? ¿Sí? Pero por acá, ¿qué dice? ¿Dónde está? Arriba. Es el de abajo. Aquí, ahí arriba, Acá está, mira. oscuro. Ahí. ¿Qué dice? Oscuro. Oscuro. Por lo tanto, este objeto que aparece en el año 82 no hay ninguna duda que era exactamente el que apareció en 1996. 14 años Ya. después. Ahora, algo más. El testimonio del año 1982 nos habla, y lo tenemos en video, lo vamos a presentar en este mismo video también, sobre una vibración. ¿Ya? Cuando se posiciona el objeto, empieza a sentirse una vibración y una especie de zumbido. ¿Ya? Algo parecido a lo que puede ser un mosco dando vuelta. Y el testimonio del año 1996 nos habla también de lo mismo, de una vibración que habla también así como un zumbido. ¿Ya? De hecho, estos 2 soldados que vivieron este evento, el cuerpo les vibraba. Pero no solamente eso, el testimonio del año 1982 también habla de un calor en el regimiento. O sea, estos 2 soldados estaban dentro de la cuadra que le llaman, cuando aparece el objeto, abren la ventana, se asoman y sienten, en vez de sentir frío, porque estamos hablando bajo 0 grados, ¿ya? Cuando abren la ventana, en vez de sentir frío, sienten calor. Este objeto emitía calor, además de emitir un zumbido y una vibración. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos o no? Y quienes nos pudieran estar viendo en este video, ¿tenemos alguna evidencia que nos pueda indicar que
los eventos ocurridos en Huamachuco, ¿se trató del mismo objeto o de algo similar? ¿Usted que es el escéptico? Sí, bueno, bajo el testimonio es similar el objeto que vieron. Es que no hay otra respuesta. La similitud entre los tres dibujos que tenemos acá Las es tan grande que no características, queda otra. La hora, las características del... Y pensando que ellos no se conocen para que pudieran decir, digamos esto y... Y que no hablaron, porque Ahora- ninguno habló. Ojo, miren. Consulta, perdón, consulta. No se presenta, no sé si han tenido, bueno, me imagino que no han tenido la posibilidad de viajar a la zona, pero no se presenta ningún fenómeno lumínico en cierta hora como específica que sea como parecido a lo que están viendo, quizás a lo mejor no. Sí. El del año 1996 ocurre como a las 3 de la mañana. Específicamente. Y de hecho, el del 82 ocurre también a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4. El del 83 también ocurre entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Ya? O sea, tenemos varios factores que nos indican que la forma del objeto era la misma. ¿Ya? Tenemos zumbidos de por medio, tenemos colores de por medio similares y tenemos horarios similares. De hecho, la gran mayoría de los testimonios que tenemos ocurrieron tipo entre las 3 y las 4 de la mañana. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Es lo que queremos discutir, lo que queremos plantear como hipótesis de trabajo, como debate, ¿ya? En relación a lo ocurrido. Porque no solamente uno puede decir, bueno, esto ocurrió en el 82, en el 83, no, esto tiene desde el año 77 hasta el 2007. Y eso es lo que sabemos al momento. Es sorprendente cuando uno se comunican soldados con uno, a nivel de Messenger, empiezan a contar su historia y tú te quedas al lado, y le preguntas, bueno, pero tú quieres hablar, no, la verdad que no quiero, no, porque se van a burlar de mí, mis compañeros. De hecho, el que fuimos a ver junto con Lili, ya nos dijo que iban a burlar de él, porque muchos de estos soldados, aunque terminaron de hacer el servicio militar algunos años atrás, se mantienen conectados con otros soldados, también del ex Huamachuco, ¿ya? Por lo tanto, lo vieron a él, comentando su testimonio, y lo empezaron a burlarse de él. Y eso juega en contra de nuestra investigación. ¿Ya? De otros que pudieran hablar. Ahora, como tu pregunta inicial, cuando tú dices, ¿cómo podemos comprobar que estuvieron ahí? Bueno, nosotros a cada soldado le preguntamos algunos detalles, ¿ya? Y que nos van cuadrando con el detalle de otros testimonios. Y hemos aprendido a descubrir que esos detalles son, porque nos hemos estado en el regimiento, ¿ya? Pero esos detalles que uno les consulta, los tipos tienen que decir geográficamente dónde está ubicada tal cosa. Si está para el norte, para el sur, para el este o el oeste, ¿ya? Y eso nos va diciendo a nosotros, bueno, este tipo realmente estuvo ahí. Y aprendimos a conocer también las partes del regimiento Huamachuco clave, como la puerta falsa, Exactamente. la carretera. Pero eso hay que mantenerlo ahí. Hay un dato interesante. La gran mayoría de los testimonios que hemos logrado, si yo diría que el 99,9%, han salido justamente de ex soldados del regimiento Huamachuco, y eso lo sabemos porque estos grupos existen, ¿ya? Y los ubicamos ahí. Ahora, ¿por qué nosotros queremos cerrar la investigación con esto que estamos haciendo acá? Simple, porque no queremos que el evento se contamine. Ciertamente, y volviendo a tu pregunta inicial, nosotros empezamos a entregar alguna información, pero ¿para qué? Para que quienes vieran lo que estamos investigando dijeran, uy, estos gallos tienen realmente información, ¿ok? Por lo tanto, si un soldado nos veía a nosotros en un video, ya sea en YouTube, sabíamos que si él nos ve diciendo tal cosa con datos específicos, ese soldado va a decir, oye, estos gallos no están bromeando, tienen la información real. Como nos pasó con el ex coronel, teniente en aquella época, ya vamos a hablar de él y de su caso, y que se comunica con nosotros, porque el tipo descubre que nosotros no estamos inventando el caso, ni estamos tirándonos lucecitas por aquí ni por allá. Consulta, dentro del regimiento, o donde estaba localizado el regimiento, porque posterior ustedes me dicen que el regimiento fue como cambiado de lugar. No, fue definitivamente Desmantelado. desmantelado. Sí. ¿No existe algún tráfico aéreo, por ejemplo, encima del...? No hay ningún tráfico de eso, eso no solo sabe. De hecho, Bustamante, en su testimonio,
dice que cuando aparecen las dos luces rojas, estas dos esferas rojas, él inmediatamente supo que era extraño ni siquiera para helicóptero, porque en ese sector no hay tráfico. No existe, ni siquiera militar. ¿Y algún movimiento de satélite, por ejemplo, que si coincide la hora como de 3 o 4 de la mañana, el paso, por ejemplo, nosotros hemos estado en vigilia y coincide el paso de los satélites a cierta hora, bajo el plano que nosotros tenemos en el computador, el programa? Pero tú te refieres que puede ser un satélite el que se aposta en el... Claro, el satélite pasa, pero no baja. Pues. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que tratando de buscar alguna explicación de la coincidencia de hora Ya. con respecto al fenómeno que se presentó y alguna explicación. Yo no lo tiraría por el lado satélite porque me resulta imposible, Marco. ¿Ya? No... Claro, si tú ves una lucecita pasando por Porque, arriba, por ejemplo, ¿cierto? mira, Puede ser. yo me acuerdo en una vigilia que estábamos viendo una luz y esta luz de un momento destelló y no sé, era del punto de la cabeza alfiler y quedó de una estatura muy grande, o sea, no sé, especulo que quizá a lo mejor podrían haber estado viendo algo que quizá a lo mejor ellos no pudieron explicar. No, porque esto lo que se posiciona es a 50 metros. 50 metros de altura. O sea, es a 50 metros, o sea, ahí mismo. ¿Y cómo ustedes tienen, por ejemplo, la referencia 50 metros? ¿O cómo tiene la persona la referencia 50 metros si era de noche? ¿Qué punto de referencia tiene, por ejemplo, para decir que... Los techos de los regimientos. Y la distancia, la cantidad de metros de las cuadras, todo eso, de dónde está, dónde abarcaba, con eso tú tienes una Además, referencia. hay una cosa que es cierta. Cuando tú ves una luz a lo lejos, ya, te es difícil, ¿cierto?, verificar la altura. ¿Ya? Es medio complicado, no sé que tengáis el borde de los cerros, uno dice, más o menos esto puede ir por aquí y por allá. Pero cuando tienes un objeto tan cercano, y donde lo puedes describir de tal manera, y más encima tienes la referencia de tus techos, que después de meses de haber estado ahí, tú ya sabes más o menos cuánto mide la altura, ¿cierto? Te es mucho más fácil calcular la distancia entre el techo y el artefacto. Y además tenemos en cuenta que cuando se posiciona el objeto sobre el regimiento, ilumina todo. O sea, No hay Pero unidad. Pero mira, por ejemplo, en el caso de Colbún, donde hay un ¿cómo se llama? Un ufólogo amigo, tiene de referencia una luz que está Sí, paralela al otro extremo del río. O sea, al otro extremo hay como y no se alcanza a ver en el video, pero hay un cerro en el sí. y la luz que sale del objeto que están viendo ilumina el lago. No. ese es el video. A ver, es que ahí vamos a echar a hablar del caso que lo voy a hacer Perdón, tira, pero... sí, pero voy a hacer- tira el caso del lago por favor, Gorgón. para que no... pero Ya. por ejemplo después dijeron que eran motos. Es que eso fue el Eso. primero que lo dijo, fui yo. Ya, pero ahora el siguiente. El video no tiene punto de referencia cuando tú lo estás viendo. Sí, sí hay. Ya, perfecto. Eso. Sí, hay puntos de referencia. De hecho, la idea de que eran motos fue justamente por los puntos de referencia. ¿Ya? Porque cuando se habló de que es iluminado el lago, no es así. Lo que hace, hay que tomar en cuenta que si tú disparas una luz de un auto a un lago, por ejemplo, que está el agua quietecita, bueno, el agua actúa como espejo y lo que hace es reflejar la luz, ¿ya? Y la expande mucho más, ¿ok? Por lo tanto, cuando decimos que iluminó el lago, no es así. Esta luz se dispara hacia el lago, ¿ya? Y ilumina ese tramo del lago. Y al mismo tiempo actúa, como digo, como un espejo, pero no iluminó el lago entero. No va por ahí. Ya cuando tú lo ves en el video, uno saca un cálculo porque yo estuve en el lugar mismo, tuve la fortuna de estar ahí mismo, y tú miras de día, miras al otro lado, y te das cuenta que la orilla debe estar más o menos a unos 2 kilómetros. ¿Ya? A más rentar 3 kilómetros de distancia. Por lo tanto, la luz de un auto, perfectamente, o de una moto, perfectamente lo pudieron, o un foco de cazador, lo pudieron apuntar hacia el lago, y claro, tú te das la impresión de que te ilumina el lago, pero no te está iluminando. De hecho, en el video el lago no aparece iluminado, aparece muy opaco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te pongan un artefacto arriba y te ilumine directamente el lago. Y que traspase la luz a las cuadras, ilumine los dormitorios... Por eso que no es comparable. No. ¿Ya? No es comparable. Por lo tanto, satélite, no tenemos problema. ¿Ya? Aquí lo que está claro
y uno puede, yo me atrevo a confirmarlo, a afirmarlo yo sin ningún temor, es que se posiciona un artefacto 2 veces, que se vamos hasta el momento. Ya vaya a saber uno si hay algo más que todavía no nos enteramos. Año 82, año 83 se repite el mismo fenómeno, se posiciona un artefacto sobre el regimiento, altura más o menos 50-60 metros de altura, y eso fue. Tenemos los testimonios, tenemos los dibujos del aparato, tenemos los recortes de diario. Ahora, ¿dónde viene la discusión? Y que puede ser una gran y muy rica discusión. ¿De dónde procede? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Ya? Y eso es lo que queremos debatir también y entregar a la opinión de todas las personas que también, aunque no son parte obviamente de este video, pero podrán opinar, dar su opinión. Creo que es lo que CIFAE busca, que todo el mundo pueda opinar y tú nos conoces, que en ese sentido no ocultar. Grabando, está grabando, está grabando. Paulina, tú algo me vas a decir. Sí, lo que pasa es que era en relación a la primera pregunta y era en base a los detalles que nos cuentan constantemente los testigos y que no se publica, porque esto es como Hansel y Gretel. Uno deja villitas en el Facebook y la gente cuenta, ¿cierto? Que era lo que tú querías explicar delante. Sí. El detalle más importante que era en relación a la respuesta de él era decir cómo es posible los datos que entregan sin ellos estar conectados en los años, porque hay uno en el año 92 y que entregan los mismos detalles en privado que los más antiguos reportes que nosotros tenemos. Entonces yo creo que eso es lo que le da la validez que tú preguntabas delante. ¿Cómo es que no se puede colgar de la historia si ustedes publicaron todos esos antecedentes? No, no es así. Porque hay cosas que no se han publicado y ellos aún así relatan exactamente lo mismo. O por lo menos muy similar. Claro. ¿Ya? Ahora, perdón. Ese es un dato duro. Hay tres testigos como clave. Del 83. Del 83. Posterior a eso, a los años, ¿cuántos testigos? Posteriormente aparecen de diferentes años, 87, 86, 87, 93, 96, 97, 2003, 2007. Mi pregunta va asociada a... Son 3 testigos del caso del 83, ¿cierto? 3 testigos. ¿De un regimiento de cuánto? ¿De 300 personas? Pongámosle 400 o 500 personas. 400 personas. Son 3 testigos que vieron y tuvieron interacción con el fenómeno. Ahora, de esos 3 testigos y de las 300 personas que posiblemente podrían tener una participación o que entregar una referencia con respecto a esto, ¿cómo yo puedo validar que esos 3 testigos no fueron manipulados por alguna situación, por algún, no sé, algún medicamento, pastilla, drogas, y que pudieran ver el fenómeno de esa forma, ver lucecitas, ver el aparato, ver que se interactuaba, que se iluminaba? Ok, es interesante. Tú estás hablando en relación a la posibilidad de una experimentación. Porque son 3 personas, perfecto. Hay 3 personas, Eso es lo que hemos logrado detectar al momento. Yo recuerdo de lo que leí en el caso que ustedes publicaron, hay un testigo que dice que no se pudo mover cuando apareció el objeto, y que posiblemente podría haber interactuado con un supuesto ser dentro de la habitación. Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo puedo, o ustedes como investigadores del fenómeno, cómo pueden validar que el tipo no estaba bajo algún efecto de algo de su cuerpo? Entiendo lo que tú quieres decir. Mira, cuando tú te das cuenta, y aquí nos hace falta un poquito de Luis, porque estuvimos hablando algo, Luis me refiero al psicólogo, que es parte del equipo de CIFAE, ¿ya? Uno, sin ser un experto ni profesional en el área de la psicología, ni tampoco los fármacos, sabemos que es muy difícil que todos en conjunto vean lo mismo, aunque estén todos bajo una droga. Perfecto. ¿Okay? Pero hay un precedente también, hay una publicación, que me gustaría buscarla porque yo la leí, que decía que cuando una persona empezaba a alucinar, podría influir en las otras personas en la misma alucinación. Pero acá hay una diferencia. Recordemos que los soldados estaban durmiendo, ¿ya? Por lo tanto, no había tiempo para que alguno que estuviera despierto motivara al resto a ver lo que él estaba viendo, ¿ya?
¿ya? Porque los testimonios que tenemos, tanto de Orlando Serrano como de Bustamante y de Víctor, ellos son despertados, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso de Bustamante, ellos venían anticipados, antes de lo ocurrido en el regimiento, y ya lo hemos comentado, venían camino al regimiento, a 3 kilómetros aproximadamente, cuando despiertos y venían de un ejercicio militar, ven 2 esferas rojas, ¿ya? Y cuando le preguntamos a Bustamante si conectaba un evento con el otro, él dice que no le queda duda de que hay una conexión. ¿Cuántos kilómetros estaban ellos del regimiento? 3 kilómetros. ¿Ya? Ellos regresaban al regimiento después de un ejercicio militar, de una campaña militar. 140 soldados del Huamachuco, ¿ya? Entre ellos iban conscriptos, iban tenientes, ya sargentos, cabos, y tuvieron inclusive reacciones hasta medias militares. Cuando tú estás drogado, no tienes noción de lo que tienes que hacer tampoco con tus soldados, ¿ya? O sea, imagínate un teniente que está alucinando ver el asunto, y la pregunta es por qué todos los demás vieron lo mismo. Perfecto. ¿Ya? Y fue de un momento para otro. Dentro de la publicación también que pude leer, decía que algunas de las armas las tenían dentro de otro edificio, y ese edificio estaba con llave, ¿no? Cuando Sí, lo que pasa es que... ¿estaban todas las personas armadas o solamente los guardias que estaban haciendo guardia? Solamente los guardias, eso es muy común en los regimientos, porque los conscriptos los mandan a dormir sin armas, por una cuestión de prevenir accidentes, cualquier cosa, me imagino, y algo, lo encuentro bien lógico. ¿Ya? Pero pasado el evento, les entregaron armas. Una vez que el ovni desaparece, ya, se les entrega el arma. Bajo la postura que tienes tú con respecto a que si pudiera haber una manipulación con respecto a algún experimento y los tipos no estaban armados, quizás a lo mejor valida lo que te digo yo. O sea, que tú dices, quizás a lo mejor ellos te pudieran haber disparado entre ellos cuando estuvieron bajo el efecto de alguna droga o algo que pudieron estar como estimulados. Si no tenían armamento, es poco probable que quizás a lo mejor ellos se pudieran... Entiendo, pero se les entregaron, apenas el ovni desaparece, del regimiento se les entregan armas. ¿Ya? Entonces, sí hubo una entrega de armas, y de hecho, Víctor nos menciona que no sabían qué hacer, porque nadie les dijo lo que tenían que hacer, les entregaron las armas y ¿qué hacemos ahora? ¿Ya? O sea, si hubiesen estado manipulados con una droga, ¿ya? Obviamente igualmente había un riesgo ahí, porque cuando tú drogas a las personas no sabes cómo va a reaccionar cada uno, ¿ya? A un experimento sumamente peligroso. Y que yo sepa, no hubo ningún muerto en el momento, no hubo ningún disparo entre ellos mismos, ¿ya? Y recordemos que esto también ocurre en el 82, ¿ya? También ocurre en el 82. Por lo tanto, tendría que haberse repetido el experimento en el 82-83, ¿ya? Y que sepamos, tampoco hubo disparo entre estos soldados, ¿ok? Cuando uno, más yo podría entenderlo del experimento, no desde el punto de vista de la droga, porque no me cuadra con esto. Sí podría entenderlo desde el punto de vista del artefacto. No sé si me explico con la idea, ¿ya? Porque drogar a un regimiento completo para despertarlo a las 4 de la mañana, con todo un regimiento iluminado, es un riesgo, te digo, pero total. Pero la mayoría de los ejercicios que se generan como en tiempo real y ver la situación o cómo los soldados reaccionan a algún evento particular se hace cuando están más expuestos, en este caso están durmiendo. Sí, pero no drogado. Perfecto. ¿Ya? No drogado. Porque además que hay una cosa que es cierta, recordemos que el Huamachuco fue puesto ahí porque tenemos 2 lugares fronterizos que son Perú y Bolivia, ¿ya? Y en ese tiempo ya estábamos en problemas, y no solamente con Perú y Bolivia, sino que también con los hermanos argentinos, ¿ya? Y ir a drogar un regimiento que está tan importante como Huamachuco, es un regimiento fronterizo, probablemente se lo podrían hacer, no sé, sacan a 40 soldados a campaña, por ahí lo drogan en la campaña, pero no en el regimiento mismo. Sí. Ahora, por ejemplo... Lo encuentro que es muy desbordada la idea del experimento en relación a las drogas. Y recuerda que el experimento del cual tú mencionas, que fue manipulado por la CIA, si no me equivoco, ya que no fue en Chile, sino que fue en Francia, hubo asesinato. Y suicidio. Y aquí no ocurrió esto. ¿Ya? Por lo tanto, como digo, desde el punto de vista de la experimentación, a las personas no me calza, pero sí podría llegar a calzar el hecho de que lo que viene el regimiento y lo ilumina, desde ahí sí podría partir el experimento.
para ver la reacción de los Ahora- seres humanos, las personas. Ahora, por ejemplo, dentro del relato también que dice Víctor, está dice que la persona que estaba a cargo del regimiento, El comandante. el comandante, tenía una cámara de fotos y una No grabadora. la tenía. Lo que pasa es que el regimiento manejaba todo un área de fotografía y de grabación, ¿ya? Y probablemente sea porque como era un regimiento fronterizo necesitaban tenerlos por una cuestión logística, ¿ya? Pero justamente también eso muestra o demuestra que lo de la experimentación no tiene mucho sentido, porque para que el comandante se hubiese puesto a grabar el OVNI, mejor hubiese sido que grabara a sus soldados para saber qué pasaba, con qué reacción tenían, ¿ya? Por lo tanto... Pero eso no se puede comprobar porque el video no lo tienen. ¿Cómo? El video No, pero tenemos los testimonios. Tenemos el testimonio de Bustamante, ¿ya? Pero- Y es el teniente, que el primero que nos cuenta el asunto, donde él dice que y de Víctor también, que dice lo mismo, ¿ya? Donde él ve al comandante del regimiento bajarse en un jeep con otros oficiales más, unos tomaban fotografía al objeto y el otro y otros grababan. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque siento, de acuerdo al relato, que estaba como predispuesto a grabar. Porque lo habíamos conversado en la sesión anterior, ¿ya? Porque como esto había ocurrido en el año 82 ya tenía una experiencia, ¿ya? Y cuando ocurre en el 83, probablemente el comandante dijo, mira, tenemos lo mismo de nuevo, ahora lo voy a grabar. Puede ser, ¿ya? O tal vez le dieron la orden de hacerlo, si es que esto aparecía de nuevo, Claro. ¿ya? Por lo tanto, como en el 82 ya habían tenido la experiencia del acercamiento de un artefacto sobre el regimiento, que también lo ilumina, puede ser la posibilidad que el tipo reaccionara de esa manera. Yo lo critico al comandante, para mí lo critico enormemente. ¿Y qué sucede en el caso de la experimentación? Porque a mí no me cuadra, por ejemplo. Ya, experimentaron con ellos. ¿Y todos los reportes de civiles también experimentaron con ellos? Bueno, son Sí, pero- factores que van demostrando que efectivamente el asunto ocurrió. Ya, pero yo encuentro interesante lo que dice Marco, buscarle por otros lados también, y creo que las personas que nos van a ver, creo que van a estar contentas con eso. O sea, por eso invitamos a Marco, para que él nos planteara otras ideas, otras posibilidades. Ya que Marco es escéptico del tema extraterrestre, no del fenómeno ovni, pero sí del fenómeno extraterrestre. Por lo tanto, son tantos los factores que nos indican que hay una coherencia en todo lo que ocurrió, En los hechos en ¿ok? sí. Exactamente, es coherente, que no da para la experimentación a nivel de droga. Sí, insisto, y quiero ser majadero en eso, sí, no me voy a quitar la posibilidad que haya sido un experimento, puedo usar este artefacto ahí, ¿ya? Premeditado. Puede ser. Bueno, un de hecho experimento fue es premeditado. un experimento es premeditado. Claro, Ya. pero el que se posicionara la nave ahí, el artefacto sobre el regimiento. No, una nave, si podemos hablar de nave, si directamente Tenemos un podemos hablar. objetivo ahí, claro. Pero el asunto, a mi entender, no va con la experimentación de los seres humanos, ¿ya? Sería, a mi entender, peligroso, descabellado. Bueno, me imagino que cuando yo tengo, por ejemplo, tengo el dominio completo de una población y más el dominio completo del ejército, yo podría, de cierta forma, hacer lo que quiero con respecto a una población. Más que nada, o sea, si pierdo vida, y eso quizás a lo mejor es descabellado lo que voy a decir, pero si pierdo vida, vas en pos de algún beneficio que quizás a lo mejor podría tener alguna organización, algún país, el gobierno. Está Ok. totalmente expuesto, por ejemplo, totalmente expuesta a las personas con respecto a que alguien pudiera hacer cualquier cosa, lo que se le plazca, con un grupo de personas. Bueno, está el contexto del regimiento estaba en un periodo de dictadura, y bueno, nosotros sabemos que cuántas atrocidades se hicieron en ese periodo. Pero, Marco, no podemos olvidar, que es lo que te vengo diciendo, hay una coherencia en todo lo ocurrido, ¿ya? No, si a mí me dijeran que los soldados, por ejemplo, hubo algunos soldados que arrancaron al desierto, ¿ya? En pijama, como estaban acostados, se levantaron, vieron esto y salieron arrancando, ¿ya? Algunos gritaban, concha tu madre, que lo que es esto, Dios mío, sálvenos, ayúdennos, nos vamos a morir. O sea, todos vieron lo mismo. No es que un grupito viera lo mismo. Víctor mismo nos comenta que cuando suena la alarma,
y ojo con esto, hay una alarma del regimiento que se llama la alarma de ataque al cuartel. La lógica indica que si hubiesen estado drogados y escuchan la alarma de ataque al cuartel, ¿qué habrían pensado? En que iban a haber una nave, abrir el regimiento y lo iluminan entero, no. La lógica indica que pensaban que estaban siendo atacados. ¿Por quiénes? ¿Por los bolivianos o los peruanos? ¿Ya? Por lo tanto, si queremos inducir a un grupo de soldados a pensar algo, la lógica habría sido esa. Y no que se apostara a una artefactoria. No sé si me explico por qué. Sí, sí. Además de tantos años que han pasado, siempre se sabe finalmente si hubo un experimento médico o de otro tipo, pero hasta el momento no, Hasta el día de hoy, no se sabe también nada es cierto. no hay ningún reporte De nada, de en ninguna nada. parte de Chile. Y el hecho de que el mismo ejército, ¿cierto?, no se mantenga en silencio con Es que relación a todo esto. El silencio del ejército se podría explicar por muchos factores. Pero me refiero a que si hubo un experimento médico, porque han hecho experimentos, han hecho pruebas de vacuna y otras cosas, ¿no? Y se sabe finalmente. Pero de este tipo no hay ningún antecedente, no hay nada. Ahora, con respecto ustedes tocaron el tema del ejército. Con respecto al ejército, ustedes tuvieron una entrevista con no sé, el Con rango, el coronel, teniente coronel Claudio Orellana. ¿Y esta persona le entregó algún dato a ustedes? Como... El dato que nos entregó el coronel, que por lo demás, lo repito, nos atendió increíblemente bien. Fuimos con Ramiro en la oportunidad. ¿Ya? Finalmente, después de un mes de haber supuestamente investigado internamente, ellos no encontraron nada, ninguna información. Lo cual, yo y Ramiro se los dijimos a ellos. Les dijimos que si el ejército nos decía que no tenía ninguna información, nosotros no le íbamos a creer. Es que, a ver, no creerle por no creerle, ¿ya? Es que nos resulta imposible que en un sector donde está ubicado un regimiento de nuestro país, con una constante ufológica, más encima apostándose que se vamos 2 veces en el año 82, 83, parece que el mismo tipo de artefacto, el ejército no tenga idea de lo que pasó en su regimiento. Imposible. Más cuando tenemos, y aquí va en contra también del famoso experimento que tú hablas, porque el comandante al otro día, o a los 2 días después, hace un informe y lo va a entregar al regimiento de Arica. Si el comandante estaba fuera, y ahora vuelvo al experimento, voy a retroceder un poquito, estaba fuera del experimento y el tipo estaba para ver lo que pasaba, ir a entregar un informe con un experimento y más encima con fotografía y video también me parece ridículo, ¿ya? Se habría hecho mucho más en silencio. De hecho, Bustamante fue el que lo acompañó a este comandante. Él fue como el comandante a entregar. Y Bustamante jamás nos mencionó que él hubiese estado medio mareado, medio drogado. No, él acompañó al comandante a entregar el informe. Y Bustamante sabía lo que decía el informe. ¿Y de qué hablaba el informe? De lo que habían visto. Sí, perfecto. Lo que pasa es que yo le hago el comentario con una publicación que ustedes hicieron que dice el ejército niega la niega el Tener información. tener información. Ellos te entregaron la información y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos idea de lo que hay. Pero no están negando que no tienen no haya información. pasado. Obviamente que están diciendo que no tienen información. Pero Pero tú eso- crees pero que Pero no eso- están pero negando pero es una- Pero es que en el fondo, a ver, claro, uno dice, oye, pero no están diciendo que no ocurrió, pero para mí es lo mismo. Porque si yo le repregunto, oiga, pero ¿ocurrió o no ocurrió? Me va a decir que no. Ahora, por ejemplo, Me va a decir, no sé, pero porque mira, no tengo información. ahora, por ejemplo, si efectivamente ocurrió algo, y bueno, es que sí debe haber ocurrido por los comentarios o los testigos que tienen, pero si el ejército, por ejemplo, experimentó con alguna persona o experimentó con un grupo, ¿ustedes creen que le diría, ¿sabes que sí, experimentamos con algo? No, pero te insisto, O por ejemplo, si no tienen ellos idea de lo que sucedió, hipotéticamente que se presentó un objeto y ellos no tienen idea de lo que se presentó, ¿ustedes también creen que se lo dirían? no. Pero hay una cosa que es cierta. Por ejemplo, mira, cuando nosotros le entregamos los testimonios y le entregamos al ejército en esta reunión, yo, si fuera comandante y recibo la información, de todas maneras, yo me preocuparía. Yo diría, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Yo no tenía idea de esto.
un artefacto se posiciona sobre el regimiento Guamachuco. O sea, a mí no me van a venir a decir que al ejército no le interesa saber qué pasó en su regimiento, aunque haya ocurrido hace 30 años atrás. Y quizá a lo mejor tiene el caso resuelto. Probablemente. Pero eso es especulativo. ¿Ya? El asunto es que lo que no es especulativo es que el ejército, no digo que nos niegue, porque no puedo probar que nos esté negando, ¿ya? Pero sí nos está diciendo no tenemos información. Pero hay un dato interesante. Cuando nosotros estábamos en la reunión con el teniente coronel Claudio Orellana, al mismo tiempo estaba una periodista, que es la relacionadora pública del ejército. Y esta dama dijo algo muy extraño. Dijo, entre todas las cosas extrañas que dijo, aunque descubramos algo, no le vamos a entregar toda la información. Y con Ramiro nos miramos, no quisimos entrar en un dime y direte porque ya estábamos terminando la reunión, pero nos da para pensar y decir, si esta persona que trabaja en el ejército, que está al lado del teniente coronel, es capaz de decir, si encontramos algo no le vamos a entregar toda la información, yo tengo derecho a pensar qué habrán encontrado para que no nos entregaran ni siquiera una pizca. Ahora tenemos una reacción a todos, no sé si una reacción a todos los eventos, porque finalmente un asentamiento de un regimiento en un punto tan logísticamente bueno, porque está en la frontera siempre ha sido conflictiva, ¿cierto? Finalmente es desmantelado y sacado del lugar. Eso es muy extraño también. Eso lleva muchas más interrogantes, y no totalmente, porque si bien desmantelaron la mayoría, sacaron a la mayoría de los soldados, aún continúan ahí apostados algunos guardias, algunas personas que quedan ahí, según los antecedentes que tenemos. Sí, pero el movimiento del ¿cómo se llama? Del regimiento, el movimiento del regimiento puede ser replicado también por un montón de factores. Pero ¿cuál factor? El climático sería, mira, pero si por, alguien por dijera, ejemplo, por un tema logístico para abastecimiento. ya, pero piensa lo siguiente, Marco. Cuando se crea un regimiento en los años 59, algo por el estilo, ¿ya? Cuando tú creas un regimiento y antes de crearlo, tú manejas todo ese factor. Es decir, oye, la complicación para llevar logísticamente. No estoy muy de acuerdo, Pero ¿cómo que no? O sea, tú vas a poner un regimiento ahí sin pensar en la logística. Voy a hacer pero déjame terminar la idea. Sí. Cuando tú creas un regimiento está al lado, con todas las complicaciones que ya sabes, inclusive para construirlo. ¿Cierto? Ok, más encima con todo lo que significa llevar alimentos, agua, soldados que se aclimaten. Y después de tantos años de todo ese problema, venir a sacarlo, cuando se supone que en la medida que pasa el tiempo, más logística, más moderna vas teniendo. más tecnología para Exactamente, para solucionar los problemas. de Y comunicación. sin embargo, ahora que tienen más tecnología, que tienen mucho más posibilidades, lo desarmáis. Y Es raro. Sí. Yo te digo, si uno lo piensa y dice, oye, ¿por qué lo desarmaron? No, que los soldados les costaba aclimatarse. Bueno, y los soldados chilenos tienen que aclimatarse. Sí, pero mira. Porque si no, no podrían existir regimientos de montaña. Y pasan desfilando todos los 18 de septiembre. Y en una zona que todavía es conflictiva, todavía tenemos conflictos de limítrofes con Bolivia, con Perú, es un tema actual, todavía. La idea de lo que estamos planteando es la posibilidad de que el ejército haya decidido sacarlo, porque hay una decisión de sacarlo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por logística, por complicaciones? ¿A que lo crearon? O sea, después de tantos años lo vienen a sacar. Se chorearon, ¿sabes qué más? Ya los camiones para arriba es complicado. Bueno, pero si el ejército no tiene que complicarse. No sé si me explico por la idea. Sí. ¿Ya? Es como que a los pilotos, por ejemplo, pilotos de la Fuerza Aérea dijeran, ¿sabes que esta pista la vamos a sacar porque es difícil aterrizar? Tenéis que aterrizar. Entrando en este tema de esta famosa circular que instruye sobre informaciones de ovnis, descubrimos que el 8 de mayo del año 1977, el coronel, vamos a ver el nombre, el coronel, aquí está el nombre, por aquí está, dice, lo que pasa es que está mal tomada la foto, por eso acá está, saludos a usted.
Ahí está. Saludamente a usted, Fernando César Figueroa Márquez, coronel de ejército, gobernador provincial de Arica. ¿Ya? Este coronel le manda una circular al director del diario La Estrella diciéndole que cualquier información relacionada al fenómeno OVNI, antes que sea publicada en los medios de comunicación, tiene que pasar por la gobernación. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Recién estábamos hablando del caso del Cabo Valdés, que ocurrió en el año 77, en el mes de abril, ¿cierto? Ok, y justamente en el mes de mayo aparece esta circular. Por lo tanto uno dice, bueno, ¿qué tuvo el caso del Cabo Valdés para que aparezca una circular del mismo ejército, aprovechándose de un decreto ley, para silenciar la información? Y algo más. Desde que nosotros tenemos conocimiento, cuando nos reunimos con el teniente coronel Claudio Orellana, que nos recibió muy amablemente, como ya lo hemos mencionado, y se nos dice que no hay información al respecto de todo lo que estamos hablando, el ejército no tiene ninguna información. Yo en lo personal soy inconvencido, no sé qué pensaron ustedes, que esta circular del año 77 quedó en el ADN de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y cuando hablo de Fuerzas Armadas me refiero a Carabineros, me refiero a militares, me refiero a aviación, a la FACH y me refiero a la Marina. Esto quedó hasta el día de hoy en el ADN de nuestras Fuerzas Armadas. Y aquí está la evidencia de aquello. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa, y en la reunión que estuvimos junto con Ramiro, con el coronel, nosotros le dijimos abiertamente al coronel que si el ejército nos negaba este tipo de información, nosotros íbamos a creer que nos estaban mintiendo de alguna manera. ¿Ya? Y no porque creamos creer que el ejército es un mentiroso, no, para nada. Pero que el ejército tiene dentro de sí esto que se agregó en el ADN, como digo, de ellos. Lamentablemente. ¿Ya? Nunca más se sacaron este artículo ni esta circular de encima. ¿Por qué? Pero que todos los soldados Víctor que hablamos, a todos les dijeron lo mismo. No contís nada a ti mismo, ¿ya? No digáis nada, porque no te van a creer. ¿Por qué no te van a creer? Porque el ejército no va a secundarte, no va a apoyarte. Por eso es el no te van a creer, porque nosotros como ejército, ¿qué vamos a decir? Señor, nosotros no hemos visto nada. ¿Ok? Por lo tanto, sabemos que eso no es. ¿Ya? Sabemos que el ejército está guardando silencio. Y lo personal, como lo estábamos conversando, probablemente sea un asunto estratégico. Por el temor de, si es que es temor, ¿ya? O probablemente no sea temor, sino que sea un asunto, como bien lo digo, estratégico. No hay que entregar toda la información de un regimiento que explotó desde el punto de vista humano y militar y se desdibujó completamente en el año 83, en el mes de junio. Por ahí va el asunto. Pero tenemos como puntos base o centrales que son estos objetos, ¿cierto?, que se presentan en la zona norte, desde el Tacora hasta la Nueva de Putre, desde Arica hasta la cordillera. Eso es un hecho. O sea, están los testimonios, las evidencias. Tenemos también, ¿cierto?, que estos eventos se han estado repitiendo durante una secuencia de tiempo larga, ¿cierto? Que nosotros conocemos 3 décadas de antecedentes, pero desconocemos si más allá o más acá se ha seguido repitiendo años. De hecho serían 4 décadas. Claro, exacto. Y lo otro, 2014 son 4 exacto. Y lo otro es que la constante, o sea, hay una constante que es el regimiento, es la zona de Pacoy, es la zona donde estaba enclavado el regimiento Huamachuco. Que es como una constante, porque ahí es donde se han presentado los eventos más fuertes, digamos, avistamiento de un objeto sobre un regimiento, 2 veces, tenemos las características, los testigos que no se conocen entre sí, pero que dan y testimonian el mismo fenómeno en distintos años con distintas evidencias. Esos serían como los puntos base. Ahora, el por qué, qué buscan, cuál es el objetivo. y que lo que pasa es que no es lo mismo que un objeto se aposte sobre una casa en el campo o la montaña, ¿cierto?, a que se aposte arriba de un regimiento.
Para mí no es la misma situación para nada. Vulnera la seguridad totalmente. Tanto de la casa como del regimiento. De las dos está vulnerando la seguridad. Pero hacerlo sobre un regimiento... Pero el regimiento es el encargado de cuidar a nosotros mismos, al país. Entonces, sí, a lo mejor ellos quieren usarse ahí para decir, aquí estamos y somos más grandes que ustedes o tenemos más... ¿Pero por qué? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Porque esa demostración de fuerza, de poder y de decir nosotros somos, estamos y ustedes son vulnerables. ¿Por qué hacerlo así? Pero es una muestra de fuerza para No mí. bastaba solamente con haber colocado, no sé, po, en vez de colocar un tremendo artefacto solo el regimiento a 50 metros de altura, no pudieron haberlo puesto a 1 kilómetro de altura, 10 de estos artefactos. No, porque la idea era causar miedo. Si lo ponen más abajo y más gente... O aislado también. Claro, pero es que un pueblo te da otras características de perfiles de personas. En un pueblo son campesinos, pueden ser pescadores, con diversas funciones cada uno, ¿cierto? Y nadie le va a prohibir hablar. Claro, hay otras cosas. En cambio, en el regimiento tú tienes de per sí, de alguna forma, es gente que está recluida, entre comillas, ¿no? Porque tienen que cumplir horario, porque tienen que cumplir una estadía determinada, 1 año, 2 años de servicio, ¿cierto? Manos de planta que están ahí fijos, qué sé yo. Entonces, es gente que está autocapturada, autoencerrada, digamos, dentro de su propio sistema militar, digamos, les permite estar como una especie de claustro y abandono geográfico, y de soledad geográfica y distanciamiento, además, distanciamiento emocional, afectivo, de vínculos familiares y todo eso. No hay ni una forma de poder transmitir información a la familia. O sea, el soldado que experimentó esto no tenía cómo llamar al otro día a la mamá y decirle, mamá, me pasó esto. Estoy de acuerdo. Totalmente aislado. Entonces, es un caldo de cultivo para experimentar. Ok, pero no podría ser otra cosa. Que más que un experimento que al mismo tiempo se pudo haber aprovechado, era hostigar. Hostigar al regimiento para que se salieran de ahí. Porque más que mal, el regimiento es eliminado de ahí, del lugar. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, después de tanto tiempo, ¿ya? Uno dice, mira, todos estos sucesos no pudo ser el resultado de la idea de buscar retirar el regimiento de ahí. Pero ¿y para qué retirar el regimiento de ahí? ¿No? Y ahí entonces que toma la zona. Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Qué podría haber en la zona que empezó el regimiento a molestar? Claro. A mi entender, porque yo digo una cosa, está bien todo lo que tú dices, Luis, ¿ya? Pero Claro, son hipótesis. claro, si estamos tirando cartas sobre la mesa, Claro. ¿ya? Algunas van a quedar así, las otras van a caer así, da lo mismo. Nunca vamos a tener la respuesta final, pero creo que es bueno especular. Si uno lo ve, para mí aquí hay un hostigamiento al regimiento. Es más, tú recién decías si esto se tratara de ser extraterrestre, y si no era extraterrestre, y efectivamente se trató de un experimento, pero no a nivel extraterrestre, sino que terrestre. Entonces cuadraría lo que nos contó Víctor en relación a la interrogación que le hicieron, de cómo se sintió, por qué no reaccionó así, por qué no hizo esto, si usted estaba capacitado, por qué no llegó a ejecutar ciertas maniobras. Ahí cuadraría si fuera un experimento. Pero tampoco. ¿Por qué? Porque si el tipo que interrogó a Víctor es parte de ese experimento, tendría que haber sabido que a Víctor no se le podía, no podría matar. ¿Ya? O sea, a Víctor le entregan las armas una vez que este objeto se retira, y creo que ahora es No necesariamente, porque yo puedo especular, como decía Luis, hacerme pasar, caracterizar, y necesariamente no hago como que no manejo ninguna clase de información. Y soy totalmente... Puede ser, perfecto. Y no hay que olvidar tampoco que no solamente era un tema de aparición y de demostración de fuerza, si le podríamos determinar esa palabra, ¿no? de demostrar esa entidad o lo que fuera, demostrar que tenían un poderío, un control tecnológico superior, etcétera, sino que además se dan otros fenómenos que tienen que ver con temas o fenómenos como visitas de dormitorio que se dan en los camarotes,